Vamos a empezar la primera clase de Unity y lo que haremos será abrir el programa. Aquí tenemos el acceso a diferentes recursos de formación. Los podéis mirar vosotros cuando tengáis tiempo. De momento, para que no me aparezca cada día, lo desmarcaré. Y lo que tendremos que hacer ahora es crear un nuevo proyecto. A vosotros es posible que, si nunca lo habéis utilizado, ya directamente estéis en esta ventana de crear un nuevo proyecto. Fijaros que desde aquí puedo abrir uno de los que ya he ido trabajando, o lo que deberíais hacer vosotros ahora es crear un nuevo proyecto. Especificaremos si queremos que el proyecto sea en 2D o en 3D. Vamos a dejar 3D. Aquí inicialmente no marcamos nada, ya veremos esto qué significa. Y ahora indicamos una carpeta. Pues por ejemplo, yo me voy a ir a mi escritorio y aquí vamos a crear la carpeta. Tiene que ser una carpeta vacía. Pruebas, grupo B. Creo la carpeta, entro dentro y indicamos aquí seleccionar carpeta. Y ahora crear. Fijaros que ya estamos en nuestro entorno de Unity y lo que me interesa que veáis es que aquí, dentro de pruebas B, ha creado esta estructura con las carpetas Assets, Library, Project Settings y Theme. La carpeta Theme, cuando cerramos Unity, desaparece. Bien, Unity, un proyecto de Unity es esto, un conjunto de carpetas, y para llevároslo a vuestra casa y poder trabajar, lo único que tenéis que hacer es copiar esta carpeta pruebas B, pegarla en vuestra casa en la ubicación que os dé la gana y abrir el proyecto con Unity. Bueno, pues lo primero que haremos será explicar un poco la interficie. Aquí tenemos el panel de jerarquía, donde veremos los objetos que vamos ubicando en nuestro escenario. Aquí será donde yo ubicaré los diferentes elementos de mi juego. También tenemos un inspector, que es donde yo puedo ver las características del objeto que tengamos seleccionado, unos botones de play, pausa y avance. Tenemos aquí una carpeta de proyecto y específicamente aquí la carpeta Assets, donde veremos también todos los elementos que yo tengo para conformar mi juego. Por ejemplo, pues los objetos 3D, los audios, los scripts. En una estructura de carpetas, desde aquí podremos ir creando estos elementos, importándolos, ya lo veremos. También tenemos la consola, que la utiliza Unity para darnos información. Por ejemplo, cuando cometamos un error en la programación, aquí nos informará: hemos tenido un error en la línea 7 de tu código, para que vayamos a corregirlo. ¿Y qué más? Bueno, estas serían las ventanas más importantes. Aquí también tenemos algunas herramientas básicas, como la herramienta para hacer pan, para mover nuestro escenario, para mover un objeto, rotarlo o escalarlo. Si queremos trabajar con su punto de pivote en el centro o en la base, si queremos trabajar con coordenadas locales o globales, esto funciona cuando estamos con rotación. Y bueno, ya iremos viendo un poquito más, ya iremos entrando más en detalle de la interficie. Como siempre, todo se puede modificar, los tamaños, incluso desde aquí la disposición. Yo puedo ir, depende del tipo de trabajo que esté haciendo, a una disposición de 2×3 o de 4-split. Si queremos tener una vista parecida a 3D Studio Max, con las vistas top, front, ya sabéis cómo funciona, o la vista wide. Inicialmente, ahora si queréis, la podemos dejar en default para estar todos en la misma situación. Repito que después hay otros elementos, como por ejemplo todo esto que estamos viendo por aquí, estos elementos, pero los iremos descubriendo a medida que nos hagan falta. Una ventana muy importante es la ventana de Game. En Unity yo estoy haciendo un juego y no tengo que salir del entorno para probarlo, ni siquiera tengo que compilarlo. Directamente le daré al play y veré cómo funciona en la ventana de Game. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún concepto más? Bueno, vamos a empezar haciendo algo. Por ejemplo, vamos a poner aquí algún elemento para que nuestra escena no esté tan vacía. Pues podemos venir a Game Object, Create
Other y vamos a poner aquí un cubo. Bien, pues si ahora nos fijamos aquí en el inspector tenemos todas las propiedades de este objeto. A nivel conceptual, pues algunos de los términos que son imprescindibles conocer. Game Object, pues acabamos de crear un Game Object, que es este elemento que tenemos aquí en nuestra escena. Fijaros que tenemos la posibilidad de crear diferentes Game Objects que vemos por aquí. Cada uno tiene sus propiedades y también diferentes componentes. Por ejemplo, este Game Object cubo tiene un componente Transform, una malla, un Box Collider y un Mesh Renderer. Significa que podrá detectar las colisiones, que se renderiza en nuestra escena, ¿vale? Con esto de aquí, que tiene un material, que en este caso pues es de color gris, y ya veremos que nosotros podemos ir añadiendo nuevos componentes a nuestros Game Objects, ¿de acuerdo? Le puedo, por ejemplo, añadir un componente para que tenga un comportamiento físico, que interactúe con otros objetos, que rebote, o le podemos añadir un componente para que podamos moverlo con el joystick, etcétera, etcétera, etcétera. Más cuestiones. Vamos a hacer algo rápido. Venga, vamos a entrar ya en detalle en la programación y vamos a intentar, por ejemplo, que este cubo haga alguna cosa. Bueno, si queréis, antes le podemos dar al play para ver cómo funciona, cómo va evolucionando mi juego. Si le doy al play, fijaros que venimos a la ventana Game y esto es lo que hay, ¿vale? Pues tenemos un cubo, que de momento no hace nada más que ser un cubo. Bien, le damos al play otra vez y lo hemos parado. Fijaros, no os lo he comentado antes, fijaros que aquí, dentro de la jerarquía, aparte de mi cubo, tenemos una main cámara. Siempre existe una cámara main, que es la encargada de representar esta escena. Es decir, yo aquí iré creando un universo, pero después hay que mirarlo desde alguna perspectiva, desde alguna ubicación. Pues esta es mi main cámara. Ya veremos que en un juego podemos situar más de una cámara, pero por lo menos una sí que debe existir. Fijaros que si yo muevo mi main cámara, ¿veis? Aquí en el cámara preview me está indicando cómo aparecerá el cubo cuando yo le dé al play. ¿Vale? A veces os puede parecer un poco difícil decir, bueno, si yo quiero ubicar la cámara para que el cubo se viese, por ejemplo, así, como lo estoy viendo yo ahora, ¿vale? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo coloco yo esta cámara para tener esta perspectiva? Pues bien, cuando queréis hacer eso, vosotros podéis utilizar las herramientas necesarias para mover el visor, por ejemplo, con el botón izquierdo. Ahora estoy haciendo una panorámica, con la rueda del ratón, zoom in y zoom out, con el botón derecho estamos moviendo, estamos orbitando, ¿de acuerdo? Tenéis diferentes opciones. Pues si, por ejemplo, estuviéramos aquí y yo digo, quiero que mi cámara tenga justamente esta visión, esta perspectiva, y me cuesta colocar la cámara, pues bueno, lo que puedo hacer es, selecciono la cámara y pulso Control mayúsculas F. Fijaros que esto lo que ha hecho ha sido colocar la cámara, ha desaparecido de delante porque la ha puesto, pues aquí, delante nuestro, no se ve, y podéis ver en este cámara preview cómo el cubo ahora aparece así. Si le damos al play lo podemos verificar, ¿de acuerdo? También lo podríamos ver aquí en la vista game, Bien, vamos a hacer algo más, venga, vamos a hacer alguna cosita de estas básicas iniciales, vamos a poner una luz, porque hasta ahora no hay ninguna luz y ni siquiera se aprecian las aristas. Pues bien, podemos venir a Game Object, Create Other, y fijaros que existen diferentes tipos de luces que ya hablaremos en su momento. De momento utilizaremos una Directional Light, que sería algo similar a las luces del mismo tipo de 3D Max que ya conocéis. Una luz diurna, una luz que ilumina en una dirección específica. Da igual donde la ubiquéis, porque lo único importante aquí,
pues es la dirección de esta iluminación, pues la quito de aquí delante, que no me moleste. Y si le damos al play, este es mi juego, de momento bastante aburrido, no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo cómo ubicar elementos en mi escena y cómo yo aquí ya tengo una main cámara, un cubo y una luz direccional. Vamos a intentar, como os decía ahora, que este cubo haga algo. Bien, para ello, aquí, en mi carpeta de assets, los assets son todos aquellos elementos que yo tengo dentro de un juego. Las texturas, los modelos, los audios, los scripts, los materiales. Vale, pues aquí, en esta carpeta de assets, voy a pulsar el botón derecho y le digo que voy a crear un nuevo script. Ya lo veremos en teoría, pero Unity permite crear scripts con 3 lenguajes diferentes: JavaScript, C# y Vue. Nosotros este año vamos a trabajar desde el inicio con C#. Venimos aquí y le vamos a dar un nombre a mi script. Por ejemplo, podríamos llamarle SCR. Yo normalmente a todos los scripts le pongo inicialmente el nombre SCR para identificarlo, con la primera en mayúscula. Y ahora, como es un script que queremos asociar al cubo, pues SCR cubo. Ya hemos creado un script que está en blanco, no hace nada. Vamos a editarlo. Para editarlo, pulso, doble clic y se nos abrirá un editor de código. Podéis utilizar el que queráis. Por defecto, cuando instaláis Unity, viene con Mono Development. Bueno, es uno de ellos, ¿eh? Hay gente que prefiere utilizar Visual Studio. Aquí, para hacerlo sencillo, vamos a utilizar el que viene por defecto. Entonces, fijaros, estamos ya aquí en nuestro script y por defecto ya nos viene un cierto contenido. Este contenido debe existir siempre y no debéis eliminarlo. Bueno, esto podríamos matizarlo, pero hoy no. Bien, pues aquí, como os decía, este código no lo eliminéis y básicamente podemos ver una función start donde colocaremos aquellas órdenes de inicialización. Pues por ejemplo podría ser en un personaje que su vida fuese igual a 100 y el número de balas a 40, Y en el update pondremos aquel código que queremos que se ejecute en cada uno de los fotogramas de mi juego. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer aquí, vamos a escribir lo siguiente: transform.rotate. Fijaros que en el momento de escribir ya aparece un asistente que nos ayuda. Mirad, lo borro. Transform, ya lo tenemos aquí. Si quiero seleccionarlo, la palabra marcada, transform, con la T minúscula, le doy al tabulador, ya lo tengo. Punto. Ahora me está diciendo el componente, iros ya familiarizando con la terminología. El componente transform tiene todas estas cosas. De momento hablamos de cosas. Veremos que algunos son métodos, otros son variables. O sea, puedo ir a animation, o al audio, o enviar un broadcast message, o a la cámara, ¿de acuerdo? Pues en este caso, fijaros, pongo la R, la O, la T, y aquí veo transform rotate. Es un método, por eso tiene aquí la M delante, ¿vale? Cuando hablemos en teoría de programación orientada a objetos, veremos que los objetos básicamente tienen propiedades y métodos, P y M. Los métodos suelen ser acciones y las propiedades características. Por ejemplo, en un coche, las propiedades podrían ser cilindrada, color, velocidad máxima, número de marchas, y los métodos podrían ser arrancar, parar, acelerar, frenar, girar, ¿entendéis? Suelen ser sustantivos, mientras que lo otro, verbos de acción normalmente, mientras que las propiedades suelen ser sustantivos, ¿no? Bien, pues entonces le estoy diciendo, del objeto transform quiero utilizar el método rotate. Abro paréntesis y mirad lo que veo aquí. Me dice public void rotate vector 3 Euler angles
todo eso entre paréntesis. Esto es lo que se denomina la sintaxis de una orden. ¿Vale? Me dice, oye, rotate se utiliza así. Poco a poco deberemos irnos familiarizando con la sintaxis. Pero es que además me pone 1 de 6. ¿Qué significa esto? Que hay 6 maneras de utilizar rotate. Esta es una, y mirad, con la flecha para abajo me dice otra, ¿veis? Con un vector 3 y un float, y con un vector 3 y un space, y con no sé qué, y con no sé cuánto, y venimos aquí, y fijaros, 6 de 6. Las 6 formas diferentes que tenemos de utilizarlo. Bueno, aquí es una información resumida cuando ya más o menos empezamos a estar un poco familiarizados, ¿no? Pero, ¿qué es lo que es el transform? ¿Qué es lo que es rotate? Bueno, fijaros, si yo vengo aquí, antes de continuar, como os he dicho, todos los elementos, todos los game objects de mi escena tienen una serie de componentes. Pues el cubo tiene un transform. De hecho, todos los game objects tienen transform, ¿vale? Todos. A partir de aquí pueden tener otros más, otros menos, pero fijaros, si yo incluso vengo aquí, ahora no sabréis para qué se hace, pero me creo un game object vacío, ahora no lo entendéis, pero bueno, tiene su utilidad. Fijaros que también tiene un transform, porque claro, aunque esté vacío, yo lo ubico en algún sitio, pues el transform me dice, oye, mira, está en esta posición de tu universo, y con esta rotación y con esta escala. Vale, como no lo quiero, lo borro. Bien, pues, chicos, para acceder a la documentación y poder programar, la fuente principal es esta, Help, Scripting, Reference. Aquí tenéis manuales, donde habla, por ejemplo, de tipos de iluminación, de animación, de trabajo con las físicas. Tenéis forums, preguntas y respuestas. Tenéis una gran cantidad de tutoriales, o sea, muchísima documentación en Unity. Pero ahora, mientras programamos, quizás se nos hace indispensable utilizar el Scripting Reference. Venimos aquí, se nos abre, y ahora, por ejemplo, le voy a decir que necesito información del componente Transform. ¿Vale? Escribo aquí Transform, y me dice, bueno, hay muchas cosas, pues es la primera, El Transform determina la posición, la rotación y la escala de un objeto. Pulsamos aquí y me dice, todos los objetos en una escena tienen un transform. Se utiliza para manipular su posición, su rotación y la escala del objeto. Cada transform puede tener un padre, bueno, etcétera, etcétera, te explica un poco el qué. Y atención, después de la explicación, en este caso muy sencilla, de qué es un transform, aquí hay un pequeño ejemplo, y mirar, el transform tiene todas estas variables, todas estas funciones, bueno, lo que antes decía, propiedades y métodos, es lo mismo, ¿Veis? Tiene, por ejemplo, las variables, pues, posición, padre, derecha, raíz, y tiene las funciones encontrar, rotar, mirar, ¿veis? Verbos, trasladar, y además tiene miembros heredados, o sea, fijaros solamente transfer, que es lo más sencillo, todo lo que tiene que podemos utilizar. De aquí lo que os comentaba anteriormente, que Unity es infinito. Bien, pues entonces, en este caso, yo quería hacer un rotate, ¿no? Pues a ver, venimos aquí, buscamos rotate. Ahí donde lo he puesto. Control F. Rotate, aquí, no lo veía. Vale, venimos aquí. Le doy a rotate. Y ahora aquí, fijaros. Descripción, aplica una rotación en el eje de las Z, en el eje de las X, en el de las Y, y aquí un ejemplo. Pero atención, miraros, me dice, lo puedes utilizar así, o lo puedes utilizar así. Son aquellas 6 maneras que os explicaba. Para cada una de las 6 maneras de uso, bueno, aquí solamente hay 3, ¿vale? Un ejemplo. Además, fijaros, me pone un ejemplo en JavaScript, o en C# o en Vue. Bueno, pues ya que hemos decidido trabajar en C#, le digo que me enseñe el ejemplo en C#, ¿vale? Esto es la primera vez para esta orden, le dedicamos mucho tiempo para que veáis cómo funciona, Bien, entonces, por ejemplo, mirad, aquí me dice que una manera de utilizarlo es pasándole un
Euler, Angles, Vector 3. Ya parece como muy complicada esta sintaxis de aquí, ¿no? A ver, otra. Mira, esta de aquí parece más sencilla. Que le paso cuánto quiero girarlo en el eje de las X, cuánto quiero girarlo en el eje de las Y y cuánto quiero girarlo en el eje de las Z. Y además, entraremos en detalle, si quiero, puedo ponerle un cuarto parámetro, que es cómo se gira. Bueno, ya veremos, ¿eh? ¿Por qué os digo si quiero? No es nada de magia, ¿eh? Mirad, como aquí te pone un parámetro, 2 y 3. Y este cuarto te pone space relative to igual a space self. ¿Qué te dice? Oye, si no me pones nada, te lo haré con el método space self, que es uno de los que tiene para girar. ¿Vale? Bien, por lo tanto, me voy a quedar con este ejemplo de aquí. ¿Veis? Que yo le puedo pasar cuánto quiero que gire en el eje X, en el Y y en el Z. Muy bien, es incluso aquí veo un ejemplo ya de giro. Pero bueno, de momento no lo vamos a utilizar. Venimos aquí. Y ahora ya sé que aquí tengo que poner 3 valores. Repito, eso es la sintaxis. Tengo que poner cuánto quiero que gire en la X, en la Y y en la Z. A diferencia de 3D Studio Max, en el caso de Unity, la X sería de izquierda a derecha, la Y es arriba y abajo, lo que en 3D Max es la Z, en Unity es la Y la Z es hacia nosotros, o alejándose de nosotros. ¿Vale? El sistema de coordenadas de Unity no es el mismo que el de 3D Max, es algo arbitrario y lo han hecho de esta manera. Pues mirad, yo le voy a decir, quiero que este cubo no gire en la X, gire 10 en la Y y no gire en la Z. ¿Veis? He puesto los 3 parámetros que necesita esta orden y pongo punto y coma. Esta bolita aquí nos indica que he hecho cambios y no están grabados. Por lo tanto, primera hotkey de hoy, control S. La haréis 1000 veces, por lo tanto esta debéis conocerla. Control S. ¿Veis? La redondita se ha transformado en una X. La X te dice, está todo... Si ahora aquí pongo un espacio, vuelve a ser una redonda, que dice, algo me has cambiado. Vale, pues para asegurarme que tengo grabado el script en el disco duro, control S. Bien. Si ahora vengo aquí y le damos al play, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque yo tengo este script, pero ¿qué pasa? ¿Quién le dice a este script que tiene que hacer girar el cubo? Porque, ¿y si yo tengo 2 cubos? ¿Cuál de los 2 quiero hacer girar? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros creemos scripts, lo que tenemos que hacer es decir, vale, pues este script se lo asigno a este cubo, por ejemplo, ¿vale? Le voy a dar al play. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho algo que funciona. Esto es programar Unity, ya sabéis programar en Unity, y ahora lo que tenemos que hacer es ir profundizando. ¿Se entiende? Bueno, este primer vídeo es súper básico, vamos a dejarlo aquí, y en el segundo, para que no sean enormes en tamaño, seguimos haciendo cositas.